con la portada de nuestro periódico Panorama, tal como es. Hoy es jueves, no miércoles ni viernes. Como estamos nosotros en esta cabina, es jueves 23 de abril del 2026 y tenemos como portada sanción penal anticipada. ¿Qué diferencia queda entre ser imputado o condenado? En la práctica contemporánea, esa línea comienza a desdibujarse en ciertos procesos de alta exposición pública, donde la dinámica mediática y la intensidad procesal terminan produciendo efectos que asemejan en los hechos a una sanción anticipada. Gustavo, ¿qué usted opina? La justicia perdió la solemnidad, la seriedad, la sobriedad, la objetividad y se ha convertido en un circo. O sea que nos jodimos. Por hace mucho rato. O sea que no hay justicia. Desde aquellas madrugadas en las cuales Yana Alain Rodríguez organizaba caravanas para realizar allanamientos. Pero él se todavía vamos por esa ahí. es la Pero él verdad. se está tomando una cucharadita de su propia medicina. Precisamente. Porque él ha sido víctima de eso. Estoy preocupada por el viaje de Jan Alain. Pero usted señores. sabe una cosa. No, él vuelve. No, no ¿Tú sé que sabes se vaya a una quedar. cosa? ¿Quién está en España? ¿Quién? El que era su mejor amigo. ¿Y qué tú crees que él vaya a hacer? ¿Arrancarle su cabeza? No, Bueno. el que era su mejor amigo. El que, Su hermano. El que lo acusó su así. principal con su delator. dedito. Su hermano, mi amor, porque Pero eran si mejores él, amigos. si él se queda, le hace un favor al Ministerio Público. Y al país. Para que el No. Ministerio Público Yo tenga fuera la Jan razón. Alain y lo Exactamente. visito ese O sea, hombre, mi no amor. no tiene ningún tipo de lógica que él pueda. Pero yo le voy a decir una cosa, Yo me le aparezco. Gustavo, y vuelvo e insisto, y la gente creerá. A diferencia de los cobardes del PRD, estos no se han enfermado ninguno. Ay, El PRD. Pero a operarse, ¿qué va? Presuntamente Pero el es un tema checo de salud, médico se El enfermó. permiso al- Pero no al- se enfermó mientras estuvo en la cárcel. Pero- Pero Pero, tres iba por días, tres- ¿cómo se entra llama? a Madrid. Pero No, pero- sí, pero Pagandi en que la- estaba no, pero loco, en la que comenzó a cárcel. consumir Ay, sustancias. Pero en la cárcel él duró 3 meses más que la medida original que le fue colocada. Claro. Entonces, a Y ver, no se enfermó Le toca nunca. vacaciones. Pero mira, yo no quiero hablar ni de si se enfermó, si no se enfermó, si es del PLD, si es del PRM, si es del colorcito. Habla del fracaso de la De justicia. colorcito de los arcoíris. Y a mí mucha gente me ha cuestionado y hasta me ha llamado de manera directa de que como yo defiendo un tipo como Jan Alain. Y yo siempre he sido muy clara en decir que yo no defiendo Está defendiendo el debido a Jan proceso. Alain. Nadie defiende Ahora, a Jan como Alain. dominicana, Tiene que defenderse él. yo tengo padre, madre, familiares y Amigos. yo misma y Amigos. amigos. Y pudiese ser que por cualquier eventualidad de la vida uno se vea envuelto en un proceso judicial. Y cuando no se aplica la justicia conforme a lo que significa esa palabra y la etimología de la palabra, con una persona, ¿qué podemos esperar nosotros a futuro? En el caso de Jan Alain, más allá de la culpabilidad o no que le corresponde a esa misma justicia que articuló un expediente de 12,000 páginas, que mediatizó, que puso al país en velo y que creó expectativas a una sociedad con hambre y sed de justicia de años y de gobiernos tras gobiernos, de impunidad de actores que han incumplido con lo que establece la ley y nos deja sin nada, pues uno debe abogar para que se cree un precedente sobre la base del derecho y la justicia Pero mira, misma. eso es tan sencillo, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa el día de mañana? ¿Qué podemos esperar cualquiera de los que estamos aquí sentados? Peor que eso. Es como con el caso de los motoristas y lo que pasó con el muchacho del camión de la basura. Yo esta mañana veía un video de otra turba que agredían a un camionero. Bueno, eso está de moda ahora. Entonces ahora eso se crea un precedente de No, eso. ¿Por no, qué? Porque no, hay mira, un régimen mira, de consecuencias. pero Pero perdón, sobre la base de la perdón, justicia, no es que esté sin de aplicar moda. impunidad. Perdón, mira, no es que esté de moda. Creo que ese del camión no es ni siquiera reciente. Lo que pasa es que ahora todos esos videos y la gente anda atenta también. No, el del camión de la basura. De la basura, sí, el otro que salió ahora. Otro que salió Hay esta otro, hay mañana. otro. Lo Que que te van a quiero decir aparecer que miles. ahora van a aparecer más. ¿Por qué? Sí. Porque aquí todo es un tema de momento. Y con lo que tú decías, mira, yo siempre le decía hace 4 o 5 Y años perdón, atrás. Delvis, perdón. Muchos de quienes hoy son actores en cuanto a la elaboración del expediente para la acusación, conforme los propios atributos que le da la ley, eran parte de esa procuraduría. Mira, yo decía hace unos 4 o 5 años atrás lo mismo. Yo decía, señores, yo no sé si son culpables o inocentes. Ahora, uno lo que quiere es que se haga el debido proceso porque mañana podría ser cualquier persona. Y fíjate que están así. ¿Usted sabe por qué Santiago Jacín está
con una medida de coerción social. preventiva? No, porque el Ministerio Público creó un precedente que en todos los actos de corrupción había primero que implementar la última medida de coerción que existe, o sea, que es la prisión preventiva. Porque muy bien, esa persona podría estar porque se supone Cumple que tú con tienes, casi todos los requisitos se supone que se establecen tú para eres, tú no sustraerte del tú eres proceso. inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero República Dominicana tú eres culpable hasta que tú demuestres lo Pero yo quiero contrario. saber, vamos a poner, está bien, yo soy de los que creo que estos expedientes de 12.000 páginas es un disparate. Yo creo que deberían de hacer expedientes como mucho 1.000 páginas. Como bien lo explicó pero aquí yo Carlos también Salcedo. me hago la pregunta, una Entra. persona le da medida de coerción en su casa a domiciliaria, entonces si esa persona dura 6 años en un juicio, dilatando, retrasando, y el juez al final viene y lo condena a 5 años de prisión, ¿qué pasó? Así Pasaron es. 6 años. ¿Tienen la decisión de Aurelio y de la jueza? De Sí, la Suprema? sí, lo tengo aquí. Qué bueno. Entonces esa persona no va a tomar un día de cárcel. El tema de la No. justicia. Entonces eso no es tan fácil se como a veces lo computan los pintamos. incidentes, una cosa y después Mira, determina. dale lo último que yo mandé. Mira, la justicia. La Suprema Corte se declara incompetente para conocer la recusación a la jueza en el caso de Aurelio. Un mes para conocer una maldita Valdés. medida de coerción en este país. ¿Y cómo que ¿La jueza incompetente? cuál? Aplatáneme eso, por favor. Que no son, ¿Por que- cuáles fueron los motivos? Lea Bueno, los vamos motivos, a ver, por favor. déjame O sea, que ver no qué tiene dice. capacidad ella. Esto es un país, señores, de verdad. No, No, vamos no, a no. ver. Ellos se le están recusando por eso. Porque ellos consideran que no ¿Pero es quién ella que recusa? debe conocer. El Ministerio Público. No, está el recusando. acusado. No, fue el acusado, los abogados. El Pleno, reunido en la Cámara del Consejo mediante la resolución tal, fundamenta su decisión en que, según el ordenamiento jurídico vigente, el faltó trámite Martínez, para esa foto. aportar a un juez de un proceso por presunta falta de imparcialidad debe agotarse en la instancia correspondiente antes de escalar a la máxima autoridad judicial. Tras verificar el expediente, el Pleno de la Suprema determinó que la recusación no debe ser decidida por ellos, basándose en los siguientes puntos claves del Código Procesal Penal, artículo 82 y 83. El jurisconsulto va a explicar. Porque Adelante, el jurista. jurisconsulto está aquí vestido de amarillo. Es un es un- profesor. no, ese es un internacionalista, profesor. Profesor. Mira, Lo que estamos entrevistados, yo no lo sabía. el magistrado, los procuradores fiscales tienen una jurisdicción privilegiada, pero es en segundo grado. Y quien tiene que conocer esa situación es la Corte de Apelación. Vuelva para atrás y dígale. Sí, dele es verdad, rewind porque al ellos fueron a la cassette. Suprema. Bueno, alguien falló, los fiscales tienen una jurisdicción privilegiada, que es de segundo grado, en este caso la Corte de Apelación. ¿Qué es un segundo grado? Está a primera instancia. Ajá. Que, por ejemplo, si yo, como tú y yo, como ciudadanos comunes, si hacemos una recusación, la recusación nuestra pudiera ir a la presidencia del tribunal que conoce. De la titularidad del tribunal. Del tribunal, a la presidencia o a la corte. Pero en el caso del honorable procurador fiscal, el imputado, si la Suprema Corte se declara incompetente, eso va a terminar entonces en un vacío y lo más probable es que ese honorable magistrado, su prisión devenga en irregular y haya que andarán buscando sus abogados alguna vía de liberarlo del proceso. Pienso que el tribunal, si se declara incompetente, tiene que decir a cuál tribunal le corresponde. ¿Qué dice la decisión? ¿Tú sabes qué es lo interesante No, no de dice todo cuál esto? de- No, tiene que decir. Ellos Todo- mira. lo que salió publicado es eso. Si se Gustavo, declara no tengo más incompetente, nada, el déjeme tribunal tiene que buscar decir cuál es la jurisdicción que le Todo el corresponde. mundo le anda Pero huyendo no a lo tiene que dar siguiente. explicación Perdón. de por qué se declara incompetente. Claro, Yo tiene que lo dije. decirlo y decir a quién le Oye. corresponde. Y mírenlo ahí, que Delegar. es, ellos dijeron, ¿dónde está? Déjame buscarlo, ok. Ellos se fundamentan, lo que yo le decía, su decisión De que ella no es. en que para apartar a un juez de un proceso por presunta falta de imparcialidad debe agotarse en la instancia correspondiente antes de escalar a la máxima autoridad, que es la Suprema. Ok, O sea, que se ellos volaron brincaron, todo lo demás. exacto. Sí, pero que, ¿y por qué? Si se Porque supone la que ellos jueza sabían. también se voló el proceso porque ella sabe que es ilegal que ella conozca el Pero la caso. recusación- Perdón, si ella fue la que dio la autorización Déjame verlo, déjame de que se ampliar la hiciera, información. si ella fue la que dio la autorización de que se hiciera el intercambio de dinero, si ella fue la que dio la autorización de que hicieran los allanamientos, ella no puede ser la ¿De verdad? misma ¿Por qué? que porque la ley lo prohíbe. Por parte interesada. O sea, Oh, oh. aparte de todo, Exacto. yo he dicho, y él más que yo lo sabe, el señor Aurelio, Ok, déjame que esa señora jueza
tiene una relación de primera con la señora Míralo magistrada, ahí. Pero Procuradora una General de la pregunta, Se República. sostiene lo que decía Gustavo, que la ley establece que cuando la recusación recae sobre un juez de una corte de apelación, esta acción no afecta el quórum del órgano, es decir, que queden jueces suficientes para sesionar, la competencia recae sobre sus propios pares Claro. o a la presidencia de Y ellos no dicha lo sabían, Cámara. ¿verdad? Nadie lo sabía eso. Pero pregunto. porque Nadie lo sabía, O sea, Opniel que es la hace- corte que tiene que Claro, verlos. pero también Opniel hace aquí un aclarando respecto a la participación de la jueza para instrumentar la acusación. Corrígeme, Opniel, si voy equivocada. Entonces, Ella, en principio, lo que ella hizo, o sea, dar las órdenes de allanamiento, Ordena la aprobar, investigación, digamos. no, aprobar que le pusieran el gancho, todo eso está bien, ya ella lo hizo. Ahora, el conocimiento de la medida de coerción no puede ser ella, Claro, porque ella fue la que claro. conoció la primera parte. Exacto, pero ¿verdad? digo yo. Entonces ya ella tiene un juicio Pero ella, sesgado. ella ok, debió perfecto, inhibirse. Pero ella no se va a inhibir porque ella es la que usa el Ministerio Público cada vez que quiere joder a una Entonces, gente. ahí No yo se va a inhibir. recaigo donde lo que yo digo y la gente piensa que uno tiene una fijación Todo es fijación. con el tema del sistema de justicia en este país, porque digo yo, y eso no lo sabía ella, Mira, Pero- hay dos cosas te que lo él está explico ahora. pidiendo. pero precisamente, Mira, o él sea, está aquí pidiendo. hacen como las cosas, como dicen en el buen dominicano, a pota, De maldad. Mira. para que el proceso se caiga y existan esos, claro, para que existan No, bases al jurídicas, contrario, eso no es para que el proceso. cuando la No. defensa venga te argumente todo. No, es eso no para es, eso no es para que el para proceso, joder el proceso. eso no es para que el No, a proceso él. se caiga, no. Todo lo Eso es contrario. para que él no hable, al contrario, porque él Violentando que es todo. él es un abogado de primera preparado por el Estado para el Ministerio Público. Él, en ese muchacho hay una alta inversión del Estado Dominicano. Ese conoce cuáles son los vericuetos del sistema y por dónde yo me puedo meter o salir. ¿Por qué de entrada él pide dos cosas? Número uno, la inhibición de la jueza. Pero él pide la segunda que ustedes no están hablando. Pero mi amor, y Que ahí el te hago juicio paréntesis. sea público. público. Ah, Que sí. sea. ¿Por qué le está pidiendo eso? No Porque confío. él quiere que se transmita y se digan las Y eso cosas está bien, allí. ¿eh? Yo estoy de acuerdo incluido. Yo sí. ¡Oh! ¿Y por Eso, qué no? ahora no, qué ¿Y por qué pendejo no? estás Estoy tú. de acuerdo. Las medidas de coerción no son juicios. Ah, escúchame, pero, no, es que este Pero Ministerio son Público ha hecho no, eso. no, Pero Ahora, son parte del proceso. Pero ahora no son así. Pero Pero son el parte fondo- del el proceso. fondo lo puede conocer Porque uno. una Sí. pregunta. Gustavo, Pero no. Gustavo, ¿qué es lo que se cuestiona aquí siempre? Quieren La discutir- falta de la quieren transparencia en el discutir o debido razonar. proceso. Quieren Vamos, discutir o vamos, razonar. No, Pero discutir, razonar en base a lo que ya el Ministerio Los Público juicios de hace. imposición de medidas de coerción no son públicos. Llama a Jenny Berenice y díselo. No son públicos. Pero llama a Jenny Berenice y No díselo. son Y lo de los públicos. PLDS. Esa película la inventaron ustedes mismos. No, es quien inventó esa película. Sí. Ahí sí era bueno, ¿verdad? Que lo transmitieran en vivo, ¿verdad? ¿Cuál es el maldito miedo? Perdón. Espérate, perdón. ¿Cuál es el miedo? Fue ya Pero pregunto, ¿cuál es el miedo que se transmite? Ya no la- Perdón, y que Aurelio diga, Inventa- perdón, Simón, que Aurelio diga con su folder que anda ahí con muchos papeles. Como la Jaraburgo. ¿Entiendes? Con su Hable- folder y su iCloud. ¿Entiendes? Que se lo, Y su que iCloud. se lo quieren también. El problema no es ni el folder. intervenir. El problema es los iCloud. Vamos, señores, vamos. El iCloud. Ahora, Omniel, Inventan basándome el veneno, en lo se que quieren tú envenenar. dices, tú dices, no, lo quieren, yo te digo, la jueza que bien conoce lo que establece la ley, debió inhibirse mucho Y es antes fácil. y no esperar que La jueza anda recusen. corriendo. Y es fácil. Miren, esta mañana estuvo, Ah, yo pensaba que era Aurelio. no, en el panorama de la Por, mañana. Lo por tienen cierto, ahí. por cierto. Un mes. Señora magistrada procuradora general de la República, doña Jenny Berenice, y al señor Wilson Camacho, ¿Lo viste, video? ¿cuál es el nombre de la fiscal que ustedes van a utilizar para tirar para adelante a Aurelio? ¿Cómo para tirarlo ¿Cuál para fue el adelante? acuerdo que se hizo? ¿Qué es lo que hay con ella? ¿Qué es lo que ella sabe? Ella sabe quiénes son los otros fiscales que están involucrados en esa mafia. Los $10,000 que entregaron eran los últimos que estaban entregando de los $150,000. Porque parece ser que este caso amenaza con tumbar la credibilidad completa del Ministerio Público. Por eso lo están manejando así. Espérate. O sea, tú quieres decir que eran 150. Claro. 150 O sea, qué? que iba Nada. a haber. Los 10,000 eran los O últimos. era el primer pago o era el último. ¿Cuál de los Miren, dos? No. Los 10,000 eran los el últimos. abogado Manny Sierra, O sea que se cobraron 140 mal antes. Ese fue el inicial. el abogado Manny Sierra estuvo en el panorama de la mañana y tenemos este cortecito, no sé si pudieron escucharlo,
Escuchamos parte. Sí. Vamos, para aquellos que no lo pudieron escuchar esta mañana, vamos a escuchar este cortecito porque yo quedé en shock. Adelante. En el caso de Pancho Álvarez es un poco grosero porque anda postulando en favor de una institución que se dedica a rescatar los valores morales, anda con una antorcha de moralidad y resulta que Francisco Álvarez Valdés desde su oficina transita con la defensa de mucha de esta gente que está ahora en los procesos penales. Por ejemplo, en el caso... Espérate. Vete a 10. Hay que aplatanarlo. Vete a 10, man. Tú lo que estás diciendo que Pancho anda pregonando morales de participación ciudadana y de manera oculta para el colectivo. La oficina de abogados de Pancho está defendiendo varios de los casos. Sí. No, Pero no, ¿cómo pero no en la vida pública, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo aquí la... De los que están en los tribunales actualmente. Sí, claro, yo tengo aquí... El Ministerio Público sometió por supuestamente... No, eso no sometieron. Sometieron una parte y otra gente... esos son los que hicieron Esos fueron de los que fueron... delatores premiados. Correcto, de los que fueron haciendo acuerdos. Entonces yo tengo aquí a una señora que se llama... Pancho defiende los delatores. ¿Dónde hay cuarto? Entonces yo tengo una señora aquí que se llama María Isabel Terán de Bonetti. Yo quiero dos cosas, Manny. Que si lo conoces y manejas el tema, que tú le cuentes a este país si es verdad que Pancho hubo uno de esos casos que tú mencionaste, no me queda claro, que él era abogado del Estado o de una parte y después que él manejaba toda la irregularidad, renunció y se fue entonces del lado contrario en el mismo caso. ¿En qué caso fue eso? No, ese dato no lo manejo. Lo que yo sí manejo es que su oficina, en el caso de Jan Alain, mientras estaba excluyendo gente que le han devuelto, entre comillas, 85 millones de pesos al Estado Dominicano, va entonces en la vida pública y dice, violando todo el estándar legal habido y por haber, que toda esta gente tiene que ser procesado. Ese es el mismo Francisco Pancho Álvarez que dijo cuando comenzó el proceso que lo aplaudía y que se trataba de un proceso blindado y que había que leer la acusación completa. Y lo que yo quiero dejar claro es que es un acto de inmoralidad que por una parte, participación ciudadana, como le decían la gente de Vincho Castillo, la comparsa de participación ciudadana, esté propugnando de la sociedad civil por la moralidad pública, que si fuese cierta la lucha, es buena. Pero no. Esa institución lo que se utiliza es básicamente para traficar con influencias. ¿Cómo? No. Pásese un martes. Bien, ahí escucharon de lo que dijo el abogado Manny Mesa. Manny Sierra, exacto. Gracias, jóvenes. Su parecer. Antiguo vecino mío. Sí. ¿Y por qué te pones esa cara? ¿Qué significa eso? Que no va a votar por él ya, porque se mudó. No, él vive, creo que vive en el área todavía. Pero vivimos cerca. Ok. ¿Qué opina usted de lo que dice No, él? Manny es un gran abogado. ¿Y lo que dice él del señor Álvarez? De Pancho Álvarez, los de siempre, los inmaculados. Este país te está engendrando un loco. Tengo mucho tiempo diciéndolo. Hemos tenido varios. No. Yo sé a lo que me refiero. Los locos andan ahí. El tema de... Están esperando su turno. Aquí hay unos oráculos en todas las áreas que han secuestrado la vida pública. Por ejemplo, falsificación ciudadana. ¿Cómo? ¿Quién? Falsificación ciudadana. No, Gustavo. No, usted. Lleva muchos años dirigiendo la vida pública de algún modo. Y la otra que lo dirigen unos hermanos, unos sepulcros blanqueados. No, cuidado. Fementidos, con blusas aflautadas, medio homosexualoides. No, pero... Tranquilo. Aquí ponme el aire otra vez, ven. tengo entendido que... Suéltala, que ya aprendió. Tengo entendido que hay áreas de la legislación dominicana que si ellos no la bendicen y la santiguan, ¿Y cuáles son no esos? se aprueban. Unos hermanos ahí que han hecho este país lo que le da su bendita ¿Y gana. qué es lo que es homosexualoide? ¿Y de dónde son? Un homosexualoide es un ¿De dónde término son? intermedio ¿De dónde son esos hermanos? entre un homosexual completo y uno no. Muy uno ¿Y esos hermanos de Exacto. dónde son? ¿Del sur? ¿Del Gran Creo que Santo son Domingo? capitaleños. Ok. Aquí hay un grupo Medio de... narizoncito. No, Dios mío. Me va a Son dar una cosa. bandita con el mismo apellido. Ya. Y no aparece un rayo y un rayo patrullero y los irradia de la Venga, garrafa. vamos a cambiar de tema ya. Yo no puedo. No le llego. Miren.
En el nombre de Jesús, venga. No le llego, no le No, llego. en el nombre de Jesús no, que el Señor aborrece Pero eso. usted, No, usted yo se dio lo- cuenta cuáles son esos hermanos que él dice. Claro. Tú quieres que te lo Y digan yo también, entrevistado. porque tú lo que estás provocando Miren. a uno es. ¿Cómo que dice uno? Y después tú eres el Dice- mismo que me da los dice- consejos. dice el pastor. O limita a uno de ellos. Es verdad. Dice el pastor Ezequiel Molina, para evitar muchos muertos hay que matar a un grupito. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿saben a lo que cuál es el contexto? Pero- Sí, sí, No sí. se No, ref- pero él no se está refiriendo a la de- República Dominicana. No, porque mucha gente tergiversó. Y él por- entendía pero creo que también que por era la bien gente debe de las ser la- redes. No, por bien debe señores. ser. Aunque ¿Por yo qué no, no estoy, yo no estoy de Yo acuerdo no estoy de con Eso acuerdo es sobre de el pueblo ninguna de forma. Israel. Sí. Pero él debería sacrificarse. Yo estoy de él, acuerdo ponerle también. Pero ejemplo. ve acá, No, pero, ¿y qué es lo que te pasa a pero ti? Gustavo, ¿qué es lo que usted tiene hoy? A él puede desearle la muerte a los otros, que maten a los otros, él no se puede hacer la No, muerte. nadie le está deseando la muerte Tráigame a el nadie, agua fría, simplemente hay Gustavo. mandatos divinos. Del contexto. ¿Qué es lo que él del- dice? Del contexto para que El Gustavo pastor entienda. evangélico Y a mí que leerme la cosa por Ezequiel dentro. Molina, quien es el presidente. Rosario. Yo no sé por qué le pusieron la secta aquí, pero la batalla de la fe. Eso no es una secta. Pero eso es lo que dice aquí, mija. Pero eso Yo más me quedé- eso ¿Dónde más- que lo eso- dice? En acento, en Una acento. secta, no Eso puede es ser. una Eso secta. no es Ah, una pero secta. ajá, dime. Es una congregación cristiana. Exacto. No, no, pero ellos espérate, hacen, ellos hacen un evento que se perdón, llama perdón. La batalla de la fe. No, 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 de los perdón. créditos, Pero de los perdón, créditos, de los perdón. créditos. Ahí. De los Ahí créditos. dice que eso es una secta. Sí, mi amor, míralo aquí. eso no, Presidente eso no de es. la secta, dice aquí. No, Pero no, de los entonces créditos, eso, por favor. La eso, información está mal. eso es una falta de ese De periódico. respeto, Es una falta de totalmente. respeto Pero total. diga de qué periódico es, por favor, para que no se nos caiga a De nosotros. acento diario. Ok. Tiene que ser impío el que escribió eso. Un No es- ateo igual que Gustavo. Mire, él lo que igual dijo- Gustavo. Comunista debe ser. Él lo que dijo, que para evitar muchos muertos hay que matar a un grupito al expresar su respaldo a las acciones militares de los Estados Unidos e Israel, Israel. contra Irán Lo apoyo totalmente. y criticar al Papa León tras denunciar el uso de la religión como instrumento de poder y subrayar que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos. Pero él es más radical que los islamistas, que el Estado Islámico Vea la Biblia. iraní. Radical era Dios. Con lo que no eran sus seguidores. Sí, pero si para salvar a muchos, Dime en el Antiguo Testamento. si para salvar muchos hay que matar Pues pocos. por eso llegó Cristo. Por Solamente sus los que pecados. obedecen y Murió los por lo seguidores de suyo en la Cristo cruz. No, serán pecador salvos. es ese pastor, No, eso no es verdad. ese pastor que desea que maten gente. Ajá, y Que los está mandando otros, que maten gente. y los otros que reclutan muchachitos de Que en chiquitos, vez de que tienen un predicar, pueblo oprimido, de que tienen un régimen Hay en que nombre matarlo. de Alá, Hay que matarlo. suprimiendo derechos, secuestrando identidad del ser Pero humano, Gustavo que habla de arrancar cabeza aquí. formando células en toda parte del mundo, atentando contra la seguridad nacional y matando inocentes. Dale, Esos no sí. son pecadores. Entonces, y hay que aguantar esa tú vaina. tienes que predicar ¿Eh? la violencia, la erradicación de seres No, humanos hay por que fanatismo. exterminar a quienes atentan Nadia, con toda la Nadia, humanidad. Una pregunta Pero- para el señor, una pregunta. pero ¿por Una qué? pregunta. ¿Qué Dime. usted ha dicho que hay que hacer con los delincuentes? O Es radical. No, no he dicho esa palabra. Ah, pues hay que dejarlo vivo también. No, mandarle un 10 rayo- fichas, un rayo 10 patrullero. fichas y nosotros Yo he que lo tengamos que abogado, mantener. Porque se lamban todos los he delincuentes. abogado. No hay que Ah, eliminarlo, bueno. hay que Mire, hay segregarlo en de la El sociedad. Salvador un juicio 480 Me gustaría, y pico. pero me gustaría de ver, maderos. La gente, me gustaría ver al pastor. productora. Oye, Pero una el pastor debería pero- irse al estrecho de Hormuz. Ah, Una pregunta. Ahora, pero ya lo suyo es personal con ese No es quiere. personal, ¿Y Sí, quién hay que usted tiene preguntar? problema con ese Ahora quiere. una pregunta. oportunistas. Sí, sí, sí. Una pregunta. Oportunista. Valga la no. redundancia. ¿Quién es que pregunta aquí? ¿Y está vivo todavía? Oh, Él mismo. Y no, y está todavía? suelto. el, No, fan, pero- el fan de Hipólito. Eso es porque uno extraña. ¿Qué tú crees? Por ¿Que ejemplo, Hipólito debe yo estar me amarrado? pregunto, No, que le fan. ¿el príncipe está vivo? ¿Qué príncipe? Ve, velo ahí. ¿Qué príncipe? El ¿El príncipe, de dónde? ¿El de el Asturias? oyente de nosotros. Ah, le llamo el aquí. príncipe. ¿Cómo es que él se llama? Ah, yo pensé que era el De la príncipe Karim diáspora. que él De la decía. diáspora. El Es príncipe que de la llamaba línea. todos los días por ofenderme. Pensé que Ah, era porque príncipe hay Karim. líderes que le dicen príncipe, hay que tener cuidado. Ah, el Mire, líder. ¿Y Le quién? dicen el príncipe. Me preocupa el silencio de Doniel. ¿Tú estás enfermo, Doniel? Estoy perfectamente bien, gracias a Dios. Cuando él Usted, está así, sabe que lo más- que él le pasa, no lo ponga a hablar. Cuando él está así, es que más miedo hay que tenerle. Pero no, estoy preocupado. porque No, primero porque nosotros hablamos como gallareta y a él no le gusta eso. pudiera estar en ¿verdad? shock. Y Así segundo, mismo. porque él algo está maquinando y viene de allá para acá con un bombazo. Transferencia sí. que está haciendo. ¿Qué opinión te merece, mi querido Doniel, la postura del pastor de almas? Que dice que hay que matar ¿Quién gente. dijo que está de acuerdo? La cojo totalmente a plenitud y creo que debe ser aplicada aquí también. Que la debe Ay, dominicanizar. Te digo por dónde él empieza. ¡Aleluya! Te digo por dónde él empezaría. ¿Por dónde empezaría? Por la feria él empezaría. ¿Qué es en la feria? La bolita. Nadie entendió. ¿Cómo Y él la- también entendió. ¿Cómo por la Y feria? Delmi también entendió. Yo hasta por el sur empezaría. ¿Y por qué por el sur? ¿Qué es lo que es en la feria? Ajá, por donde Instituciones quieran. públicas. Pero de día o de noche.
No, de Miren, día, Usted iba de noche, gente A todas pública, horas, mejor. Margot. miren, según una Usted iba de encuesta, el presidente Luis Abinader se consolida como El el líder cuarto absoluto. presidente más popular de esa Latinoamérica. es la misma Yo lo vi en encuesta la que- tercero en una. Esa es la misma encuesta en la que Daniel Ortega sale empate con Tú sí él. eres fuerte, tú lo viste. ¿Y por Lo qué no me la vi. Tiembla mandaste? Nayib Hay, Bukele. hay varias Bueno, míralo ahí, mediciones. Nayib Bukele, míralo ahí, Daniel con un Ortega. 70.1, Claudia Todo tiene Sheinbaum madre. en el segundo Claudia lugar, Sheinbaum en el segundo Rodrigo, sí, eso Sí, es pero así, esa Rodrigo tiene un año de Chávez en gobierno. el tercero, en el cuarto Luis Abinader, en el quinto Rodrigo Paz, El en mejor es este que viene ahora, dígalo. En el sexto, Daniel Ortega. El mejor, con En el 51. séptimo, Lula da Silva. En el octavo, José Antonio Caz. En el noveno, Santiago Peña de Paraguay. Y en el décimo, que dice ahí, Yamandu Yamandu Orsi, Orsi. de Uruguay. El delfín de Pepe Mujica. Ajá. Mire, el presidente Luis Abinader ha estado desde hace ya muchos años Yo no, ese cuenta entre no. los primeros No veo lugares. ¿Me recuerda siempre. Danilo? El En único su- que no en se ha su segundo movido periodo. es Nayib Bukele, que No, ni se ha Daniel Ortega mantenido, tampoco se ha movido. se Bueno, ha yo debo movido. Sí, decir- en otras publicaciones no sale tan arriba, pero esa no es la única. Yo he visto Yo debo varias. Y decir en todas, respecto a está Danilo, entre el primero y el yo cuarto debo lugar. decir respecto a Danilo y su segundo periodo. Nadia, es que Gustavo está preguntando que si es verdad que Daniel Ortega sale dentro de los más populares. Que sí, Por póngase los favor, lentes. ponle el cuadro Yo lo otra leí vez. sin los lentes. Ponle el cuadro otra vez para que él vea que Pónselo en sí. grande. Sí, mírelo ahí. Daniel Ortega, Por míralo ahí. encima de Lula da Silva. Sí, con 51, está en Yo quinto. no voy a opinar en cuenta. Luego de eso, ¿qué veracidad le da usted, Está en Gustavo, a quinto, esa Mira, yo encuesta? quería decir ¿Cómo? algo porque hablaron de Danilo y su segundo ¿Qué mandato. veracidad le da? Yo dije que me recordaba a Danilo en su segundo mandato, que tenía un 60 y Pero, tanto. pero él lo demostró en las elecciones. Sí, claro. sí, sí, Él lo sí. refrendó. Él refrendó eso. ¿Quién? El Pero que presidente cuando estaba No. toda la trifulca con él, los conflictos, que la relación, que todo, él se mantenía en un 60 Ah, mira, precisamente. no, pero mira, Daniel O Ortega. sea, que puede ser que sí. Daniel Ortega bajó un lugar, en la anterior tenía 57. Míralo ahí, 57 ¿Qué te parece, Gustavo? Bajó Lo que dos me lugares. extraña es que esté por encima de Lula. Bajó 2 lugares. Ustedes No, vean. lo peor es que está, por ejemplo, en el sexto y el presidente de Chile que se Mire, presentó hace una lo semana, peor es que aparezca ahí. Octavo. No es que, Exactamente, lo peor es que aparezca. Daniel Ortega aparezca ahí. Y Gustavo Prieto. Que no debe de aparecer. Eso es lo peor, que no Magistrado, debe aparecer. Y Pregúntale a él Gustavo qué opinión le merece esa encuesta entonces a él. ¿Qué opinión te merece, Gustavo? Desacierto. Ramírez? Acúsalo con tu Ortega, papá, no, Kiko. perdóname, muy acertada en la apreciación del presidente Luis Oh, Abinader. para una sí, para otra no. Y muy desacertada. Entonces, Daniel ¿sirve o no Ortega, sirve? Mira, ¿Pero cómo es, Gustavo? mi opinión sobre esta Pero ese encuesta ni- es ese no No, que... la tuya, a ti no hay que preguntarte, No, la tuya no, la no, conocemos. ¿Y quién hizo esa mira, encuesta? lo más No sé lo que tú lo vas a más, decir. no, no, usted no Mira, sabe lo que mi iba a amor, decir. Lo vamos, más regla mía, importante que vamos. tiene esta encuesta, lo más importante Ajá. es que tuve los 4 primeros lugares, ¿no verdad? Está Nayib Bukele, que todo el mundo sabe que tiene una alta popularidad. En segundo lugar está Ganó con Claudia, 80. la presidenta Sheinbaum. de México, Que eso es de México, que cuestionable. tiene un solo año gobernando. Sí. Y en el cuarto lugar está Rodrigo Paz, me parece Rodrigo que Chávez. Chávez, que también tiene un año. Ese No, presidente déjame ver. de dónde? Rodrigo Rodrigo, Paz está en Rodrigo quinto. Paz. En quinto, De Costa exacto. Rica. Bueno, pero Exacto. Costa Rica. Entonces, si tú te Rodrigo- fijas- Rodrigo Chávez es el de Costa Rica que está en tercero. Sí. Pero a Si mí tú me te extraña fijas, Daniel Ortega, ahí o sea, los así únicos presidentes que tienen más de 5 años gobernando Para son Luis que- Abinader y Nayib Pero Bukele. Rodríguez Chávez está de paso ya. Creo que ya. El de Costa Rica. Claro que creo que hubo elecciones ya. Miren, hoy es Día Internacional del Sí, Libro. va saliendo, pero se mantiene su popularidad. Para que la gente Felicíteme entienda, entonces. antes de lo del libro, Felicidades, para que la gente Davis. entienda, para que la gente entienda que nos oye hablando de Daniel Ortega, hay que explicarle quién es Daniel Ortega. Contexto. Explícale, Gustavo, por favor. Daniel. Dictador. Tú vas a ver, Pero tú vas a ver. Gustavo, tú vas a poner que lo Exacto, pero la maldad que Vamos, no vamos, hace, pero... vamos. No, pero Daniel Ortega Saavedra, el comandante del Frente Sandinista de vamos mal. Liberación Nacional. No, Espérate. Sigue. no, pues tiene una historia positiva. Sigue, Siga, Oh, siga, como déjale. Santana. El Sí, minuto que le tiene queda. una historia venga. positiva. Su historia positiva fue que después de durar 8 o 9 años en la cárcel, cuando el Frente Sandinista Igual que Chávez. asalta el poder, salga del poder a los Somoza, asume un consejo de ministros, el gobierno lo destino a Nicaragua, y ese consejo de ministros estaba bajo la dirección, la Y coordinación la cura fue peor que la de enfermedad. Daniel Ortega. Claro, fue por la enfermedad. Ah. Está Entonces, después que gobernó el sandinismo un buen tiempo, salieron del poder, gobernaron unos años de gente democrática y volvieron al poder los sandinistas, y entonces ahora Se mantienen Nicaragua, democráticamente. Nicaragua está gobernada por una coyunta, en el caso único en el mundo, donde el presidente y la vicepresidenta Son marido y mujer. son Marido y esposo. son esposos, son marido y mujer. esposos. Y no se sabe quién es que ostenta el poder de verdad. Porque ella a veces tiene más poder que él, pero para que la gente entienda ahí,
los padres están saliendo de ahí. Cuando usted ve que la iglesia Tiene una católica, persecución con la iglesia la iglesia musulmana. católica, hay padres que están saliendo de ese país, jóvenes, regados por toda Latinoamérica porque no pueden estudiar ahí. O sea, nadie se puede pronunciar en contra de ese gobierno. Es un régimen de ese régimen dictatorial del más alto nivel. Hay un libro de un ex vicepresidente de Nicaragua, Adiós, se llama muchachos. Adiós Muchachos, de Sergio Ramírez, que narra los sueños que ellos tenían cuando era el Frente Sandinista y cuando Daniel Ortega le vendía aquel cuento de que ellos iban a reestructurar y vendría una revolución que cambiaría la vida de la gente en Nicaragua. Y Sergio Ramírez, que fue el responsable de construir ideológicamente junto con Ortega todo esto, La Gustavada. Cada vez que Obniel está Sergio hablando, Ramírez eso, narra ¿verdad? lo que le ocurrió cuando Daniel Ortega, justo al llegar al poder, junto con Rosario Murillo, cambiaron las ideas y comenzaron a construir un gobierno cuasi dictatorial que terminó en una especie de circo. Señores, la mujer de él no es la vicepresidenta, no. La mujer es copresidenta, así que se llama. O sea, ella tiene el mismo poder que él como presidente. Batuta y constitución. Entonces, eso es para que sabes. ustedes vean cómo, lamentablemente, en Hispanoamérica, no se dice Latinoamérica porque nosotros no hablamos latín, se dice hispano Somos porque hablamos hispanos. español. Y como en Hispanoamérica las democracias son de mentira, son un relajo. O sea, como usted ve un gobierno que marido y mujer son los que dirigen un país. Pero institucionalmente pero estamos ¿hasta hablando. dónde Y hay- los hijos, el hijo es ministro de comunicaciones, otro es ministro de obras públicas, otro es ministro de relaciones Vamos a la pausa, exteriores. vamos a la pausa. ¿Hasta dónde puede llegar la degradación y la falta de institucionalidad en los países Hasta ahí. para que los propios países Ahí está. puedan permitir? Sí, pero se supone que hay constitución y hay leyes y hay un límite de poderes aquí en Inglaterra, Pero- en la China, en Júpiter y en otras galaxias. Entonces, en algún punto, ¿a dónde llega la decadencia o la falta de legitimidad o la falta de poderes estratégicos y tácticos que permitan que eso se sobrepase y lleguen a esta situación, como es el caso de Nicaragua, o como en el caso de Perú, que todo lo contrario, una ausencia total de autoridad y ahí cambian presidente como se cambia la gente la ropa A interior? propósito- Si usted Vamos quiere a la caer pausa, señores. en Perú, si usted quiere caer preso, sea Aspire a la presidente. No, presidencia. sea presidente. Hoy amanecieron con una situación muy especial, pero hay que hacer la pausa. Sí. Pero todavía ya determinaron quién es que quedó en segundo lugar. Renunció el presidente de Del órgano electoral. electoral. O sea, en Perú van para 2 semanas y no Y dan no el se resultado sabe. de La la policía elección. le hizo una requisición por escrito de que entregara unos informes y unos nombres. Tienen creo que 10 presidentes Y él en los últimos renunció. menos de 9. 20 años. Y Sí. renunció anoche Menos el de presidente del Los órgano dos electoral. ejemplos, uno lo tenemos al lado que es Haití y el otro Perú, del por qué la importancia del sistema de Y partido, Bolivia. de la democracia, La de no ley electoral, de la la no participación ley. Ellos ciudadana. candidatura Independiente. independiente. Vámonos a la pausa y al regreso más. Panorama FM 96.9